amigos de Facebook, redes sociales, amigos de S-Game Plus, somos Cyberspace. Y bueno, en este caso les voy a explicar los errores, qué es lo que tenemos que hacer con nuestras consolas en caso de que aparezca algo, cómo debemos de prenderlas, cómo debemos de meternos directamente al sistema, por qué no debemos de sacar las memorias. Vamos a aprender también el tipo que es una emunant, que es el stock, en este caso la parte original del sistema. ¿Qué pasaría si llenamos la memoria a tope o tenemos dos memorias? ¿Y qué pasaría si aparece alguna actualización en el sistema? Pero bueno, en este caso con los juegos es algo muy diferente. Los tipos de errores y bueno, cómo tener también nuestra lista de juegos directamente en nuestra consola. Y pues bueno, todo eso lo vamos ahorita a tratar directamente aquí en este pequeño tutorial. Espero no alargar un poquito más el tema, así que vamos a empezar. Miren, prácticamente tenemos nuestra consola chipeada y en este caso lo que vamos a hacer es seleccionar aquí en Launch. Vamos a tener dos tipos de sistema emuMMC y sistema stock. En emuMMC vamos a guardar todos los juegos que les instalamos de forma de chip, y en stock vamos a entrar directamente al sistema original. Bueno, ¿cuál es la diferencia? En este caso vamos a entrar aquí a nuestros cartuchos, vamos a entrar también a la parte original, que es podemos conectarnos a internet, más sin embargo en esta parte no vamos a actualizar nuestra consola. Muy importante no actualizar. Puede salir la versión 18, 19, 20, no sabemos exactamente si Nintendo va a poner un parche y podemos tardar de una semana a 15 días en volver a chipear la consola o mucho más tiempo. No se desconoce también la protección que pueda intervenir en este caso Nintendo, así que no lo vayan a actualizar directamente aquí en nuestra consola. Vamos a meternos ahorita a la parte del chip, que es la parte donde nos interesa. Las ventajas pues son obvias, les podemos instalar juegos a la memoria, podemos tener diferentes capacidades, de preferencia 64 o mayor, que sería de 128. La de 64 le caben 5 juegos, hasta unos 8 juegos, a la de 128 de 10 a unos 15 juegos, pero les repito, cada juego pesa diferente. FIFA 22 pesa 30 GB, Smash Brothers pesa alrededor de unos 10 GB, etcétera. Entonces los juegos realmente sí son un poquito pesados, pero bueno, ¿cómo sabemos que nuestra consola está chipeada? Vamos a tener dos formas de saber. Si nos metemos aquí a álbum, vamos a ver que nuestro sistema trae esta información o estos programitas. Si nos regresamos un poco y nos vamos a configuración de la consola, también vamos a ver qué tipo de chip tenemos. Aquí está en este caso la versión de la consola, que es la 17.01. Ojo, en esta parte de aquí no se puede actualizar la consola, por más que intentemos no se va a actualizar. La consola está a salvo. Es preferible poner en modo avión, ya que no sabemos si tarde o temprano Nintendo meta alguna actualización o meta algún tipo de archivos para identificar si la consola está chipeada o no. Les repito, es algo simplemente por precaución. La consola obviamente no tendría su número serial. Se pierde porque al momento de estar chipeado esta va a desaparecer. Entonces no habría ningún problema. Todos los modelos se chipean, el OLED, el normal y el Switch Lite. Pero bueno, vamos a hablar más que nada también de los errores. ¿Qué pasa en este caso si nosotros prendemos la consola? Vamos a apagarla. ¿Cómo apagamos la consola? Dejamos presionar el botón de Power. Muy bien, fueron alrededor de 5 segundos. Vamos a opción apagar y apagamos la consola. Para las personas que no puedan ingresar directamente en la opción de emuMMC, que es la versión del chip, pues bueno, la otra opción es en Payload y en Fuse. ¿Cuál es la diferencia y por qué se hace esto? Bueno, primero que nada, la diferencia de Payload Fuse es porque no se crea una emuMMC. Si nos metemos aquí, está prácticamente habilitado. Significa que tú tienes dos particiones, una partición original y una partición creada por el sistema. En este caso lo que vamos a hacer es que si nos metemos aquí podemos inicializar en stock. Sin embargo, si tenemos una consola que trae un problema directamente en la emuMMC, esto significa, por ejemplo, que nuestra consola tiene dañado este MMC. Aquí nos va a aparecer un error. Les voy a dejar una imagen donde ese error puede ser porque se te cayó la consola, porque ya tienes mucho tiempo con ella.
se actualizó mal o porque trae un sistema de fuse alguno ya quemado o algo que tuviese directamente tu consola. Te repito, es cuestión de que todas las consolas, no sabemos, pueden y no pueden llegar a pasar. ¿Me explico? Prácticamente si está dañado tu MMC, prácticamente que es la memoria interna, los 25 GB o los 64 GB que tenemos para estas consolas de OLED, está dañada en algún sector. Entonces mucho cuidado. Pero me van a preguntar, oye, pero mi consola seguía entrando normal de forma original, pero cuando lo chipeaste ya me apareció ese error. Ese error no aparece por chipear la consola, ese error ya es por default en la memoria interna. Prácticamente se puede arreglar haciendo un reflow o haciendo un reval directamente a la memoria interna, y con eso arreglamos el problema. Sin embargo, es 50 y 50% de que pueda o no pueda salir el problema, ya que muchas veces la memoria está dañada. Eso no significa que el chip la dañe, simplemente que ya viene en esas condiciones y con el chip se vuelve más sensible a la consola, lo cual detecta ese error o ese problema. Bueno, si nosotros prácticamente prendemos nuestra consola y la dejamos en modo chip, vamos al siguiente paso, que es ¿qué pasaría si la consola, yo pierdo la memoria pero quiero inicializar en este caso sin la memoria? Bueno, vamos a hacer el intento. Prácticamente apagamos la consola, quitamos la memoria y lo primero que nos va a aparecer es que va a aparecernos directamente esta parte del sistema. Ojo, este tutorial sí es largo porque vamos a mostrar todos los errores, vamos a mostrar qué es lo que tenemos que hacer y sobre todo, pues bueno, si nosotros prendemos la consola y se nos perdió la memoria pero queremos jugar y ya no sabemos cómo podemos pasar de ahí. Para las consolas que tienen a lo mejor un sistema, les repito, un sistema dañado el MMC y necesitan cambiar las memorias a una original a una chipeada, pues bueno, prácticamente aquí hay que presionar el más y el menos al mismo tiempo y dejamos presionado el botón de power hasta que prenda la consola. Esto es muy importante y aquí nos va a saltar el chip. No está entrando el chip, está entrando la parte original del sistema. Cuando entra la parte así original del sistema, prácticamente aquí, si se dan cuenta, ya no vienen los juegos que venían chipeados. Y obviamente también en esta parte de aquí no hay que actualizar, ya que si actualizamos, repito nuevamente, la memoria no tiene los archivos actuales, por lo tanto se va a perder la información. Entonces la memoria no va a contar con los archivos, se pierde la información y ahí es donde empezamos a tener problemas precisamente con la consola y con todo lo demás. Bueno, repito nuevamente, así es como nos saltamos el chip. Si se dan cuenta, aquí nos metemos álbum y están los programas originales, ¿sale? Muy importante cómo prendemos la consola, más menos y el power. Vamos a apagar la consola y la vamos a volver a encender. Y ahora sí le metemos la memoria. Permítame tantito, voy a hacer un poquito aquí de tiempo. Muy bien, metemos la memoria, prendemos la consola y otra vez entra al sistema GCATE. Comentarios, cualquier cosa, déjenme sus preguntas. Y bueno, les comento aquí rápido. Las consolas, ¿puede el chip dañar mi consola? Ok, les voy a comentar. El chip no daña la consola. Puede dañar la consola la persona que lo instala, porque si no tiene cuidado con los componentes que instala, que son prácticamente son soldaduras realmente muy pequeñas. Entonces todo eso se debe de colocar perfectamente en la consola para que pueda inicializar de esta forma. ¿Que puede tener errores? Sí, el chip puede dañarse. Cuando se daña el chip, va a entrar la consola de forma directa, prácticamente no va a entrar a esta zona que es el GCATE, va a entrar de forma directa a la consola normal. ¿Sí me explico? Entonces, pues bueno, oye, pero fíjate que tú me la chipeaste y ya mi consola no prende. Bueno, la consola, obviamente, les repito, todas las consolas, aunque sean originales, todas las consolas, en su mayoría, todas pueden sufrir algún daño, ya sea físico, desgaste de pila,
o de algún otro componente como el centro de carga, que es lo más común que arreglamos, inclusive con consolas originales. El niño lo jala, le mete obviamente algo, lo rompen. No hay que seguir, cuando se rompen estos o cuando se rompen los pines, como los celulares o como lo que trae del tipo C, no hay que seguirle moviendo, no hay que seguirle picando, batallando. Simplemente lo veo dañado, lo saco, se lo llevo al técnico de mayor confianza, esperemos que seamos nosotros, y nosotros pues prácticamente les arreglamos lo que es el problema. ¿Qué pasa cuando no le encuentran y quieren empezar a cargar y le mueven? Puede llegar a dañar los pines de aquí adentro, y los pines tocando algo más dañamos lo que es el IC de carga. Si dañamos el IC de carga es más problemático, es más costo, y obviamente cualquier consola llega a dañarse. Ojo, el chip no te va a dañar la consola, la dañamos nosotros con nuestro maltrato, con nuestras caídas y con todo lo demás. Muy bien, ya supimos cómo prendíamos la consola y los tipos de memoria. Las memorias de preferencia originales no compren, y si hay memorias copias que pueden llegar a afectar a los juegos, que se apagan los juegos, que al momento de instalar los juegos tienen algún error, y esos errores pues cuestan caro. ¿Qué pasa si mi consola, si yo la tengo chipeada, aparece este error? Va a ser muy común para muchísima gente ahorita que van a ver este tipo de error. Este tipo de error aquí lo genera este programa. Ya se hace porque la memoria no es original, ya se hace porque estamos jugando, se nos apaga porque creó un sistema mal de archivos, apago mal mi consola jugando, y probablemente ahí también se corrompe el sistema de archivos de la misma consola. Mucho ojo, chavos, realmente les repito, este tipo de problemas lo genera la memoria, el mal guardado, y sobre todo pues la parte que a veces los errores pueden llegar a suceder en este caso. Es muy importante que nos apunten los juegos que tenían para volvérselos a instalar, y obviamente volver a checar la memoria, hacer un formateo y volver a reinstalar. También es muy importante que le tomen fotos a sus juegos y que nos los manden, para así saber más o menos qué juegos ya tenían instalados, y así ya no perder la comunicación y que prácticamente nosotros podamos reinstalar otra vez los juegos. Las partidas, todo se borra, todo hay que volver a reinstalar y tienes que volver a empezar desde el principio. Este tipo de errores, principalmente para la gente que les gusta llenar de juegos la memoria, no lo hagan. Que tengo 100 GB de libre, lo quiero llenar con 98 de juegos, entonces tengo 2 GB de espacio. Lo que va a pasar es que al momento de crear, guardar y avanzar más en el juego, va a aumentar más la memoria y automáticamente se van a corromper los archivos. Este tipo de errores se pueden resolver únicamente volviendo a formatear y reinstalando otra vez. Puede ser que sea el problema de la memoria o sea un problema de algún programa que es el que está afectando a que no entre directamente al sistema. Entonces, este tipo de errores no se asusten, prácticamente no es el chip, es la memoria. El chip es otra cosa. Estamos hablando de que aquí están uno de los errores que llegan a suceder o a pasar. También me ha pasado de que las memorias se llegan a romper, se llegan a dañar, se llegan a doblar. Únicamente de preferencia que tener una sola memoria para nuestros sistemas de archivos, porque si estamos cambiando continuamente nuestras memorias, ya se hace aquí en esta parte donde metemos, sacamos, toda esa parte del sistema llega a afectar, a dañar lo que es la parte física, que es el adaptador. Haga de cuenta que al momento de meter se pueden doblar algunos de los pines, se pueden quebrar, los podemos jalar el adaptador. Pueden pasar miles de cosas que pueden llegar a dañar tanto la memoria como el adaptador, porque ha pasado inclusive de forma original, o sea, no es parte del chip. Recuerden que ya se vuelven unos expertos cuando ya está chipeada la consola, quieren jugar y volver a jugar y jugar más cosas y meter más memorias y tener 2 memorias, 3 memorias. Ojo, no hay que sacar las memorias para instalar los juegos, nosotros no las retiramos, ya que lo mejor es meterlas directamente conectándolo el cable a nuestra computadora e instalar los juegos. Para la gente que les encanta descargar cosas nuevas, que les encanta descargar actualizaciones, bueno, les repito, nosotros nos damos ese tipo de garantía a esas personas que le mueven ya por su cuenta, porque vienen siendo otro tipo de problemas.
Entonces, pues bueno, ya hablamos de las actualizaciones, no hay que actualizar la consola. Si actualizamos la consola, lo que puede llegar a pasar es que no entra directamente al sistema. Bueno, los tipos de errores ya vimos. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros tenemos una consola y quiero meter cartuchos y quiero jugar de forma original? Si nos metemos aquí a la parte original, bueno, ya saben que aquí podemos seguir descargando nuestra información y todo directamente, pero tenemos dos particiones dentro de la memoria. La parte original, que es donde se va a guardar parte del sistema. Si nos vamos aquí directamente, configuración de consola y gestión de datos. Bueno, aquí tenemos alrededor de 54.9 GB y 164, que es la memoria de 256, lo cual ya tiene ocupada algunos juegos. Aquí es donde se va a empezar a guardar la información nosotros de los juegos, y muchas veces en la memoria de la micro SD es donde llegamos a tener doble partición. ¿Por qué? Porque les repito, acuérdense que creamos una partición para los juegos y la otra partición va a quedar directamente a la consola original. Si en esta parte están digamos haciendo funcionar sus juegos, puede llegar a dañarse, puede llegar a afectarse los archivos. ¿Cuál es la conveniencia? ¿Cuál es lo conveniente entonces para hacer eso? Tener una memoria más amplia para todo eso. Yo sé que cuesta un poquito más, pero nos da más la oportunidad de que no se nos llene rápido la memoria en ambas partes. Recuerden que si van a tener cartuchos, meterlos correctamente, descargar únicamente la actualización de los cartuchos. Si tenemos el juego, nos va a pedir que descarguemos la actualización. Descargamos la actualización del juego, pero si nos dice desea descargar la nueva versión, ojo, no lo actualicen, ¿sale? Las consolas básicamente se llegan a afectar más por las nuevas actualizaciones. Entonces, nosotros vamos a tener aquí muchos cartuchos y esos cartuchos obviamente no nos van a permitir o nos van a decir que actualicemos la consola para poder jugar. Los niños hay que tenerlos siempre supervisados de que no lleguen a conectar directamente su consola al internet. Lo recomendable es irnos a internet. Aquí en la parte de internet vamos a tener nuestras redes y vamos a seleccionar que queremos borrar precisamente esas conexiones que tenemos. Entre más conexiones tenemos, más fácil los niños pueden hacerlo. Entonces vamos a tratar de borrar esas conexiones. Nos vamos a borrar los ajustes y listo. Prácticamente vamos a poder entrar. A asegurar un poquito más a que ya no entre directamente al chip. Ahora, otro error que nos ha pasado comúnmente es que terminemos de instalar los juegos. Una vez que terminemos de instalar los juegos, pues bueno, vamos a tener a veces de que los errores van a aparecer cuando nos metamos a un juego que ustedes ya habían jugado. ¿Cómo es eso? Muy fácil. Nosotros instalamos, supongamos, el Cuphead y ustedes ya tenían instalado el Cuphead anteriormente. Entonces, nuestra instalación con su instalación anterior va a crear un conflicto y va a crear un error. Y ese conflicto y error es cuando nos metemos al juego y va a aparecer un error directamente en el sistema. Y a veces nos pueden decir, oye, fíjate que el juego me apareció el error, ¿cómo hago para solucionarlo? Bueno, ahorita no vamos a borrar Cuphead, a lo mejor vamos a borrar uno de estos que son un poquito más fácil. Me voy a regresar, nos vamos a ir aquí a configuración de consola, nos vamos a gestión de datos y nos vamos a gestión de programas. Aquí en gestión de programas vamos a seleccionar los juegos que ya tenían antes, los que prácticamente ya tenían y nosotros les reinstalamos. Lo recomendable es que si tú quieres un juego, por ejemplo el de Cuphead, y lo vas a querer instalar y tú ya no quieres tu cartucho porque lo vendiste, te deshiciste de él, por favor borra tu juego. Ahora sí que si borras el juego, también tienes que borrar obligatoriamente la partida, porque si no va a marcar un segundo error. Borramos el juego. Supongamos ahorita que fuera alguno de estos que quisieras instalar con nosotros, y posteriormente nos vamos hasta mero abajo donde dice borrar archivos de datos. Entonces borramos el juego y borramos todos los datos. ¿Qué pasa si yo hubiera pasado, por ejemplo, el juego de Mario Odyssey a esta consola? Pues bueno, es obvio que esta consola, al momento de recibir Mario Odyssey y al momento de buscar cualquiera de estos archivos con cualquiera de estos dos usuarios, nos va a aparecer ese error que el juego está dañado y prácticamente no entraría.
Entonces, para evitar ese tipo de problemas, por favor, borren también las partidas. Vamos a irnos a borrar todos los datos de este programa y borramos las partidas también. Porque, pues bueno, son errores que a lo mejor nosotros, por tener tantas consolas, no tenemos ese pendiente de asegurarnos de que realmente el juego nosotros ya te lo pasamos, pero tú quieres jugar tu juego con tu misma partida, lo cual no son compatibles, entonces hay que borrarlo. Borramos los demás y seguimos borrando hasta que pueda entrar al juego. Si aún así nos aparece un error, hay que volver a borrar el juego y descargarlo nuevamente. Ya lo hemos hecho, pero para evitar precisamente doble trabajo, doble problema, pues sí, ayúdanos a borrar por favor tus partidas y tus juegos que ya no vas a jugar. No está muy difícil, realmente es muy rápido. Podemos seguir borrando partidas, podemos seguir borrando estos datos. Esta consola pues obviamente la estamos utilizando para hacer ese tipo de ejemplos, donde estamos borrando las partidas y los datos guardados, que son los programas que ya no vamos a ocupar. Vamos a decir, no lo quiero, no lo voy a ocupar, lo borro, ¿sí? Esto es muy importante precisamente para evitar de que nos salga otro error, principalmente con los juegos. Pues bueno, creo que ya les dije lo más importante, que es lo que debemos de hacer. Y otra reseña también muy importante. Prendo la consola y la consola se ve en pantalla en negro. ¿Qué es lo que hago? Si nuestra consola, nosotros nos aparece un pantallazo de color naranja, más o menos como este colorcito, así, toda naranja la pantalla. Es un ejemplo nada más, pero si nos aparece toda la pantalla naranja, el problema viene siendo con la conexión de red. No es problema de ustedes, no es problema tampoco, pero es un problema que Nintendo lo ha marcado como una consola que prácticamente no va a funcionar en esa parte de la red. Entonces, muy importante, nosotros lo que vamos a hacer es apagar nuestra consola. Supongamos que aparece un error. Nosotros presionamos el botón de power durante 12 segundos hasta que se apague por completo. Entonces empezamos a contar hasta que se apague por completo. Entonces, listo, ya se apagó la consola. 12 segundos, no se olviden. Entonces, una vez que ya terminan esos 12 segundos, muy fácil. Volvemos a prender la consola y prácticamente se vuelve otra vez a encender nuevamente. Pero nos vamos a fijar también aquí en la parte de abajo, que con nosotros cuando ya tenemos un chip, si se dan cuenta, al momento de prenderlo, ya vieron ese flashazo. Ese flashazo significa que prende la consola. Cuando muchas veces ese flashazo no está dando y está flashazo 1, flashazo 2, flashazo 3, principalmente es el chip que está tratando de prender la consola. Entonces hay que tener mucha paciencia. Hay algunas consolas que prenden al segundo, como esta. Hay otras consolas que llegan a prender a los 5 o 10 segundos. Entonces hay que tener esa paciencia y la gente se me desespera. Muy fácil, les repito nuevamente, nos vamos a fijar a un lado de nuestra consola, donde la consola, si nosotros la apagamos, recuerden, 12 segundos para poder apagar la consola. Y una vez que la apaguemos, vamos a ver aquí el flashazo del chip. Prendemos un flashazo y prácticamente prende la consola. Hay otros que hacen 1, 2, 3 y prende la consola. Entonces, esas son las recomendaciones, lo más importante que deben de saber de nuestra consola que tenemos nosotros chipeada, las ventajas y las desventajas. Porque al final de cuentas, nuestro propósito aquí en S-Game Plus es darte el servicio, darte la recomendación y sobre todo brindarte la seguridad que realmente nosotros estamos otorgando al chipear ahorita más de 100 consolas de Switch. Porque prácticamente todos los días vienen esas dudas, todos los días vienen esas preguntas. Si hay más comentarios o más cosas, por favor háganoslas saber. Nosotros hacemos otro video prácticamente para resolver todas esas dudas y esas preguntas. Y les repito, nada es perfecto, la consola no fue creada para chipearse, ¿sí? Eso es muy importante. La consola no fue creada para chipearse, por lo tanto lo recomendable si son los cartuchos. Compren cartuchos, compren juegos originales si no quieren pasar a lo mejor por un rato que no les puede llegar a gustar, o su consola prácticamente puede llegar a afectarse por algunas cuestiones alternas. Simplemente las consolas de estas son muy sensibles a todo tipo de cambios y obviamente a todo tipo de actualizaciones. Pero bueno, les repito, esto es parte de nuestro trabajo, pero también
Yo tengo prácticamente mi consola desde hace 2 años chipeada y hasta ahorita los pequeños problemas que hemos visto hasta ahorita se han resuelto. No he visto ningún problema por la cual tenga que cambiar de consola, venderla o deshacerme de ella. Pero bueno, son cuestiones que llegan a pasar y cualquier cosa estamos a las órdenes. Les voy a dejar algunas imágenes de algunos otros errores que probablemente si llegan a aparecer en la consola, llegan a verlos o por lo menos llegan a presentarse. No se asusten, nosotros podemos tener la solución. Y por último, se me olvidaba, ya que tengo aquí el jig, para las personas que llegan a tener su consola de forma virtual y no precisamente chipeado de forma física. Bueno, las consolas de forma virtual siempre tienen que tenerlas conectadas, porque al momento de desconectar, la consola queda encendida. ¿Me explico? La consola queda de modo encendida dentro de la misma consolita. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros tenemos nuestra consola, vamos a dejar cargarla durante de 10 a 15 minutos. Si la consola la que tratamos de prender y no prende, 10 a 15 minutos, la consola se va a quedar en pantalla en negro. Y muy importante, una vez que termine prácticamente de estar en pantalla en negro, vamos a conectar nuestro jig. Nuestro jig, al momento de conectarlo, va a ser un flashazo de color azul. Ya saben, muy importante, si presionamos estos botones pueden llegar a perder esa configuración que tenía. Hay que dejarlo como estaba y también hay que cargarlo. Necesita también carga. No crean que todo el tiempo va a estar funcionando como un payload de forma directa. Lo conectamos y prácticamente lo que va a hacer es que va a prender la consola de forma automática. Y una vez que prenda la consola de forma automática, ahora sí vamos a ver qué porcentaje está, si en el 10, en el 15, y seguimos recargando con nuestro cargador la consola hasta que se cargue por completo. Si no apagamos la consola del chip virtual, no pasa nada con el chip, prácticamente va a quedar chipeado todo el tiempo y revisamos que nuestra consola siga cargando y que no tenga ningún problema, ¿sale? Muy importante también para la gente que tiene un dock. El dock es para seguir cargando la consola. Y bueno, lo más importante es que cuando hacemos la transferencia de video, la consola traten de apagarla, por lo menos para que quede en modo standby, modo apagado en standby. Y una vez que quede en modo apagado standby, retiramos la consola del dock, ¿sí? La consola sigue funcionando en la televisión, aunque esté chipeada, no pasa nada. Y pues bueno, eso es lo más relevante, eso es lo que hemos visto y esto es el video por lo cual yo estaba esperando hacer. Yo sé que nos tardamos un poquito, pero es parte de nuestro trabajo, es parte también de nuestro profesionalismo para explicarte bien las cosas. También darle su mantenimiento una vez al año. Recuerden que las consolas, si las tapamos de aquí, de donde estamos en la rejilla de los ventiladores, llegan a sonar y suena un poquito más en el dock porque no tiene mucha ventilación. Entonces las consolas obviamente no son para siempre, traten de verlo en ese sentido. Nosotros siempre las vamos a ver, que entre mejor las cuidemos, más tiempo nos duran. Pero bueno, eso sería lo más relevante. Y pues sería todo. Muchísimas gracias, un saludo, gracias amigos y hasta la próxima.